los detalles de la soberanía de Dios, los deberes que tenemos todos los santos, la disciplina del sufrimiento, que es la que estamos viendo actualmente, y vamos a terminar hablando de los deleites del servicio. Y entonces el día de hoy vamos a terminar el capítulo 4. Abran por favor sus Biblias y vamos a ir a Primera de Pedro y vamos a abrir en versículo 12 y vamos a leer del 12 al 19. Primera de Pedro 4 del 12 al 19. Y si está bien con ustedes, me gustaría que anotaran 4 palabritas que seguramente les van a servir a ustedes para recordar este mensaje, pero también nos van a servir cuando estemos pasando algún sufrimiento o alguna prueba. Estas palabritas nos van a ayudar, no son palabras mágicas, vamos a desarrollar el tema, pero si puede usted agregar del versículo 12, adelantito de su Biblia, si tiene espacio, póngale no te sorprendas. No te sorprendas, no se preocupe si más adelante, si no la escucha, más adelante va a poder escuchar estas palabras. Después del 13 al 14, póngale regocíjate, ahí con letritas muy pequeñitas. Regocíjate. Y después vamos a ver del 14 al 18, examínate. Y en el último versículo, el 19, podemos poner encomiéndate. Pues bien, vamos a abrir sus Biblias, hermanos, y vamos a empezar a leer. Primera de Pedro 4, del 12 al 19. Y dice: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente, por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguno de ustedes como asesino o ladrón o malhechor o por entrometido. Versículo 16. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino como tal glorifique a Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Versículo 19. Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Pues bien, mis hermanos, el día de hoy he titulado esta predicación Sufriendo para la gloria de Cristo. Actualmente vivimos en un mundo donde la mayoría de las personas hacen todo lo posible para evitar el sufrimiento o el dolor o alguna desgracia. De entre esas personas también nosotros nos incluimos, porque no nos gusta sufrir, no nos gusta tener ningún tipo de dolor. Quiero contarles una breve historia. Imaginen a un joven profesional llamado Andrés. Él trabaja en una empresa competitiva y cada semana siente el peso del estrés y la presión por cumplir las metas y los números que la compañía le exige, y el temor también constante que él tiene al fracaso. Pero como no tiene una cosmovisión centrada en Cristo, Andrés interpreta cualquier incomodidad como un enemigo absoluto. Su filosofía de vida que él tiene es: si algo me hace sentir mal, debe ser eliminada de mi vida. Así que empieza a organizar su vida alrededor del rechazo total del sufrimiento. Actualmente, hermanos, vivimos y vemos cómo la gente ya no quiere tener relaciones profundas. Me refiero en cuanto al matrimonio. Hay personas que saben que al tener una pareja estable, pues necesitan tener un sacrificio, deben de tener paciencia
mucho perdón y sobre todo amor. Y en lugar de esto, de este sacrificio, de este amor, la gente prefiere a veces amistades superficiales. Y es por eso que ahora encontramos parejas que se escuchan, no sé si han escuchado el término de roomie, ya no es mi pareja, sino eres mi roomie. Entonces, la gente ya no quiere relaciones donde haya mucho compromiso. Hay rechazo total también en cuanto a la disciplina y a los límites y todo lo que implica esfuerzo, todo lo que implique renuncia o autocontrol es considerado también algo tóxico en nuestras vidas o estresante. Y a veces se escuchan personas que dicen, la vida es muy corta como para estar sufriendo. Adoptan también culturas de escape ante el dolor interior. ¿Y qué tipo de culturas adoptan? Pues entretenimiento excesivo, redes sociales, compras impulsivas, comida, sexo, alcohol o alguna otra distracción. Inclusive no tienen un propósito y todas estas cosas que ellos buscan son como una anestesia temporal, como un curita que se le pone a la herida. Sin embargo, en este capítulo, Pedro nos dice a todos los creyentes que no nos debemos de sorprender del fuego de prueba, porque el sufrimiento por Cristo no es un error de parte de Dios. El mundo moderno, como el que vimos de la historia de Andrés, ve cualquier forma de sufrimiento como algo absurdo, como algo injustificable, algo intolerante. Y para ellos la pregunta fundamental es, ¿cómo puedo hacer que esto deje de doler? Sin embargo, Pedro nos plantea una mejor pregunta. Pedro nos hace guiarnos en su escritura y él nos dice, ¿cómo glorifico a Dios en medio de todo este sufrimiento? El contraste con la vida de Andrés y con el mensaje que Pedro nos está dando es abrumador y también muy profundo. Mientras el mundo construye su vida para evitar el sufrimiento, el cristiano está llamado a interpretar este sufrimiento a la luz de la gloria de Dios. Pedro, del versículo 12 al 19, lo escribe para personas que estaban siendo perseguidas, personas que estaban siendo confundidas y tentados también a desanimarse. Vimos que estaba escrito para la iglesia primitiva que estaba estableciéndose en Turquía. Y Pedro les muestra que las pruebas no es un error, sino es parte del plan de Dios. Y en este pasaje Pedro presenta 4 actitudes que vamos a ir desarrollando para poder triunfar en las pruebas que se nos van presentando en nuestras vidas. Las pruebas nunca deben de vencer al cristiano, sino que lo pule, lo purifica y lo hace más semejante a Cristo. La primera actitud que vemos es espera la prueba. Y esto lo encontramos en el versículo 12. Pedro dice, amados, no se sorprendan del fuego de prueba, que en medio de ustedes ha venido para probarlos como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Pedro no presenta el sufrimiento, como he mencionado, como un accidente, sino como parte del diseño de Dios, para probarnos, como dije, para purificarnos por medio de la fe. Este fuego en ocasiones no es un fuego suave, ni tampoco es un fuego cómodo, pero tiene un propósito santo. Quiero contarles una historia de mi vida personal. Algunos de ustedes saben que fui militar en México y fui militar desde el colegio, fui cadete. Entonces, cuando era yo cadete teníamos muchísimos uniformes, teníamos uniformes deportivos, para marchar, para ir a clases, para volar, teníamos muchos, pero había uno específico, el de gala. Este uniforme de gala contaba con una doble botonadura, eran botones metálicos, estos mismos botones metálicos aparecían en las solapas, aparecían también en el kipi, que era una especie de sombrero. Entonces tenía muchas partes metálicas el uniforme, el escudo del colegio, los escuditos también que llevábamos aquí, el espadín. Entonces, cuando nos pedían que preparamos nuestro uniforme para un evento especial,
lo preparábamos con una semana de anticipación, pero este uniforme tenía el detalle de que los botones los teníamos que pulir. Entonces agarrábamos una tarjetita de teléfono, la recortábamos y lo metíamos al botón, le poníamos un líquido y le prendíamos fuego. El fuego se consumía de forma instantánea y quedaba una especie de polvito sobre esos botones. Entonces ya con un trapito pasábamos bastante tiempo puliendo cada botón. Entonces nos tardábamos muchísimo para poder presentarnos de forma bien al evento. Entonces cada botón, cada parte del uniforme, cada escudo era siempre pulida. Pero a lo que voy, hermanos, es que siempre estábamos utilizando el fuego para que consumiera el líquido y después estar puliendo. Lo mismo pasa con nosotros, hermanos. Cuando nosotros estamos atravesando una situación difícil en nuestras vidas, Pedro dice que estamos atravesando por un fuego, pero no es un fuego real, no es un fuego de brasas, sino es una forma literal de decir que nosotros como cristianos vamos a tener que pasar siempre por pruebas. Pruebas como de carácter, pruebas inclusive de salud, pruebas, problemas con nuestras familias, económicos pueden ser, problemas de carácter. Entonces, lo primero que dice Pedro es: no te sorprenda si la prueba llega a tu vida. Job, que fue un experto en cuanto al sufrimiento, ustedes saben, y Job del capítulo 23, versículo 10 dice: pero él sabe el camino que tomo, cuando me haya probado saldré como el oro. Muchos cristianos en la actualidad se descarrilan espiritualmente porque su expectativa muchas veces está equivocada. Está equivocada al creer que en Dios los va a librar siempre del dolor. Sin embargo, Pedro dice: no esperes un campo de flores, no esperes esto, sino prepárate para estar en un campo de batalla, porque las pruebas vienen. Dios no promete ausencia de pruebas en nuestras vidas, pero lo que sí garantiza es su presencia en cada una de ellas. Bueno, una vez que preparábamos este uniforme de gala, llegaba el momento del evento. Pero si en ese evento llegaba el presidente, entonces era recibido por 21 cañonazos de artillería. Esos disparos eran muy fuertes, estamos hablando de cañones, de balas como por este largo y un grueso así. Obviamente no tenían carga ni nada, sino eran de salvas. Pero todo mundo estábamos preparados para escuchar la voz del narrador o del director de ceremonia. Cuando decía: hace su arribo el ciudadano presidente de la República, entonces ya sabíamos que venía el disparo. Todos ya estábamos preparados para el primer disparo porque se escuchaba muy fuerte, te hacía vibrar, inclusive a veces nos dejaba sordos, pero preparados para el primer disparo. Porque de ahí, pues como ya te acostumbraste al ruido, al cañonazo del sonido, ya los siguientes pues ya no te van a espantar, pero estábamos siempre alertas del primer disparo. Esta ilustración que les estoy contando es lo mismo que Pedro quiere decirnos al creyente. Pedro quiere que tengamos nosotros mentalidad de soldados y no de simples turistas espirituales, como simples pasajeros que van de un lugar a otro. No, debemos de tener esa mentalidad de soldados, prepararnos para el primer cañonazo, porque vienen, hermanos, no vamos a tener una vida fácil. Juan 16, 33 dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Está hablando el Señor Jesús. En el mundo tienen tribulaciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Segunda de Timoteo 3, versículo 12 dice: y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Hechos capítulo 14, 22 dice: fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveren en la fe, y diciendo: es necesario que a través de ¿cuántas tribulaciones? 4, 5, muchas tribulaciones,
entremos en el reino de Dios. Hermanos, quiero mencionarles que hice un estudio de todos los sufrimientos que el apóstol Pablo padeció durante su peregrinaje. Y bueno, aquí se los voy a enumerar. Pablo tuvo varios encarcelamientos. El primero fue en la ciudad de Filipo. Fue encarcelado junto a Silas, azotado con varas y puestos en el cepo. Lo encontramos en Hechos 16, 22 al 24. Después en la ciudad de Cesarea estuvo preso durante 2 años bajo los gobernadores Félix y Festo. Lo encontramos en Hechos capítulo 23 y 26. Después tuvo su primer encarcelamiento en Roma. Fue un encarcelamiento domiciliario, inclusive estuvo encadenado a un soldado, pero tenía la libertad de estar predicando a su alrededor, con la gente que se le acercaba. Lo encontramos en Hechos del 28, del 30 al 31. Su segundo encarcelamiento sí fue más duro. También lo padeció en la ciudad de Roma, fue encarcelado una vez más antes de su muerte, y esta vez fue en condiciones más duras, como se desprende en 2 de Timoteo. Latigazos y azotes. Recibió latigazos de los judíos, recibió 5 veces 40 azotes menos 1. Hice la cuenta, son 139 azotes que recibió. Un castigo común en las sinagogas de la época, en múltiples ocasiones lo recibió. Esto fue en 2 de Corintios 11:24. Después tuvo azotes con vara. Fue azotado con varas en 3 ocasiones por las autoridades romanas, además del incidente de Filipos. Híjole, hermanos, los azotes con varas duelen bastante. Yo también una vez fui azotado, pero por mi abuelita, y cómo pegaba. Ahora imagínense aquí a Pablo, en 2 de Corintios 11:25, también nos cuenta que fue azotado. También sufrió naufragios y peligros marítimos. Naufragios, padeció 3 naufragios distintos. En una ocasión pasó una noche y un día a la deriva en alta mar, lo encontramos en 2 de Corintios 11:25. El viaje a Roma, en el libro de Hechos 27, detalla que vivió un cuarto naufragio cerca de la isla de Malta, donde todos sobrevivieron. La nave se destruyó y lo encontramos en Hechos 27 al 41. Otros peligros y calamidades que Pablo sufrió, pues encontramos en 2 de Corintios 11:26, donde dice que hubo peligros de ríos, de ladrones, por parte de sus compatriotas los judíos y los gentiles, que muchas veces fue perseguido por ellos, a punto de ser apedreado. Peligros en la ciudad, en el desierto, en el mar, peligro entre falsos hermanos, también el sufrimiento del trabajo, la fatiga, las noches sin dormir, a menudo hambre, sed, ayunos fríos y desnudez. Por último, el martirio final que Pablo sufrió fue que la tradición cristiana sostiene que Pablo fue decapitado muy seguramente en Roma por orden del emperador Nerón, poniendo fin a su vida. Esto fue aproximadamente del 64 al 68 después de Cristo. Se cree que también el emperador Nerón murió en esas épocas, del 64 al 68. Hermano, y quiero preguntarte, si tú piensas que todas estas aflicciones, sufrimientos que padeció Pablo fueron muchas, que yo creo que sí, déjame decirte que Cristo Jesús padeció más que Pablo. No hay ningún hombre en la tierra que haya padecido más que el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él cargó la culpa, tu condenación, mi condenación, la que íbamos a recibir nosotros, el castigo que íbamos a recibir en el infierno. Cristo Jesús lo recibió por nosotros, inclusive por la gente que todavía no nace, por aquellas personas que todavía no nacen, también por ellos recibió ese castigo. Fue azotado, fue humillado. No hay ningún otro hombre que haya sufrido más que el Señor Jesús. Entonces estos padecimientos que Pablo sufrió parecieran muchos, pero en realidad no fueron nada. Si Pablo sufrió, si el Señor Jesús sufrió, ¿qué esperamos nosotros? No vamos a esperar una vida cómoda en el Señor Jesús. Si queremos seguir al Señor Jesús, no vamos a recibir una vida muy cómoda. Y ahora que Pedro corrige nuestras expectativas respecto a la prueba,
nos muestra la actitud radical que nos debe de acompañar a nosotros como cristianos. Y no es solo aceptarla, sino también regocijarnos en cada una de las pruebas. Vamos a ver qué pasa en el versículo 13 y 14, que es la segunda actitud que vamos a ver, regocijarnos en los sufrimientos. Versículo 13 dice: antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Mateo del 5, del 11 al 12 dice: bienaventurados serán cuando los insulten y los persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Y nuevamente encontramos esta palabra, regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque si persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Santiago 1 del 2 al 3 dice: tengan por sumo gozo. Ya no encontramos la palabra regocíjense, pero encontramos sumo gozo. Hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Hechos 5, 41, abran sus Biblias para poder comprender el contexto de este versículo. Vamos a abrir Hechos 5. Hechos 5. Y vamos a ir a partir del versículo 12. No lo voy a leer completo, sino voy a ir por versículos, pero para ir un poco más rápido por el tiempo. Y en el versículo 12 encontramos que dice: por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo y acostumbraban a estar todos de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Entonces, ¿qué pasaba en el versículo 14? Y más creyentes en el Señor, y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos. En el versículo 17 dice: pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo. Entonces echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Pero durante la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y sacándolos les dijo: vayan, preséntense en el templo y hablen al pueblo todo el mensaje de esta vida. El versículo 22, una vez que los guardias se dan cuenta, dice: pero los guardias que fueron no los encontraron en la cárcel. Volvieron pues y les informaron. Versículo 23, encontramos la cárcel cerrada con toda seguridad y los guardias de pie a las puertas, pero cuando abrimos, nadie hallamos dentro. ¿Y dónde estaban estos hermanos? En el versículo 25, en la última parte, dice que estaban en el templo enseñando al pueblo. Después en el 26 dice: entonces el capitán fue con los guardias y los trajo sin violencia porque temían al pueblo y no fueran que los apedrearan. El 28 los confrontan los sacerdotes y les dicen: les dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre, en el nombre de Jesús. Y han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Entonces Pedro, en el versículo 29 dice: pero Pedro y los apóstoles respondieron: debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. El Dios de nuestro Padre resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron y colgaron en una cruz. A él Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados, y nosotros somos testigos de esas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que obedecen. En el 33, cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Pero cierto fariseo llamado Gamaliel,
maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los apóstoles por un momento. Entonces les dijo: hombres de Israel, tengan cuidado de lo que van a hacer con estos hombres, porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien, y un grupo de 400, como de 400 hombres se unió a él y fue muerto, y todos los que lo seguían fueron dispersos, reducidos a nada. Después de él se levantó Judas de Galilea en los días del censo y llevó mucha gente tras sí, y también pereció, y todos los que lo seguían se dispersaron. Por tanto, en este caso les digo que no tengan nada que ver con estos hombres y déjenlos en paz, porque si este plan o acción es de los hombres, perecerán. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos, no sea que se hallen luchando contra Dios. Ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles, ¿qué pasó? Los azotaron y les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús, y los soltaron. Y aquí viene este versículo que les traigo, el versículo 41. Dice: los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio, dice, regocijándose. Nuevamente encontramos esta palabra, regocijándose, de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Hermanos, una vez que aquí los apóstoles empezaron a predicar el evangelio de Jesús, y después de haber empezado a sufrir las calamidades del sufrimiento, ellos no decidieron dejar este movimiento, dejar de compartir lo que el Señor les había pedido, sino que al contrario, o sea, se les aparece el ángel y ellos obedecen. Pero ¿qué pasaría si a nosotros se nos apareciera un ángel y nos dijera: vas a ir a compartir del evangelio de Jesucristo en el centro de Ogden? Te llega ICE, un ejemplo, esperemos que eso no pase, pero imagínate que te llegaran y empezaras a tener el sufrimiento. Hermanos, yo creo que solamente así podemos entender qué es sufrir para Cristo. Y ellos lo vivieron, gracias a ellos, a estos apóstoles, nosotros tenemos el evangelio actualmente. Después de 2000 años que han pasado, el evangelio sigue de pie y seguirá por muchos años. En Romanos 5, del 3 al 5 dice: y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter profundo, y el carácter probado esperanza. Y la esperanza, dice en el versículo 5, dice: no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, si tú estás viviendo una prueba, si tú estás pasando por un sufrimiento y no estás sintiendo el gozo, ese gozo solo te lo puede dar el Espíritu Santo. Tienes que reconciliarte con el Señor, pedirle al Espíritu Santo que te dé ese gozo, esa tranquilidad, esa paz en medio de la aflicción. Porque vimos en unos versículos anteriores que en Cristo Jesús vamos a encontrar esa paz. Como por ejemplo, un atleta durante su arduo entrenamiento, él sufre el desgarro de sus músculos, pero él está viendo la gloria futura que él va a recibir si es que gana la competencia. Si él está esforzándose mucho para poder lograr la medalla, para poder subirse al púlpito y recibir algún premio, él se visualiza de esa forma. Nosotros como cristianos nos debemos regocijar también en el sufrimiento, y también identificarnos con Cristo en el sufrimiento y padecimiento de Cristo, y ver esa gloria futura que vamos a recibir a través de Él. Es decir, cuando se termine nuestras vidas, estar esperanzados que nos vamos a despertar en la presencia del Señor. Esa es la diferencia entre el atleta y el cristiano. El atleta está viendo su meta, su recompensa, esa gracia futura en recibir el premio. Pero nosotros como cristianos, cuando padecemos, tenemos que estar siempre con esa mente,
visualizarnos que un día vamos a estar disfrutando del gozo del Señor. Pedro menciona dos razones por el gozo. Estamos compartiendo el sufrimiento de Cristo y no estamos solos, seguimos sus pisadas. Y después dice que el Espíritu de gloria reposa sobre nosotros. Es decir, que Dios da gracia y fuerza, presencia especial a aquel creyente que sufre por su fe. Nosotros tal vez no sufrimos por eso, por compartir al Señor, pero aquellos hermanos que están en otros países donde sí hay persecución para los cristianos, ellos van a recibir un doble gozo porque a veces pierden la vida. Lo que está pasando, por ejemplo, actualmente en Nigeria, ustedes saben, ha habido muchos cristianos que han sido muertos por declarar su fe. Gracias a Dios nosotros no estamos padeciendo. Dice, regocijarse no significa negar al dolor, porque está en nosotros, estamos padeciendo algo. No significa que no debamos de sentir dolor, significa tener gozo dentro del dolor, porque sabemos lo que Dios está haciendo en nosotros. Tenemos un Dios que está purificando nuestra fe, tenemos un Dios que está testificando al mundo que nosotros le pertenecemos y tenemos un Dios que está preparando tu gloria futura. Ahora bien, no todo sufrimiento que padecemos es por Cristo. Por eso Pedro nos llama a evaluar con honestidad cuál es la causa de nuestra prueba o de nuestro sufrimiento, que ese es el tercer punto, evaluar su causa. En el versículo 15 dice que ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino, ladrón o malhechor o por entrometido. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Versículo 18 dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Hermanos, nosotros como cristianos debemos discernir el sufrimiento por Cristo o por nuestros propios pecados, por nuestra necedad en algunas ocasiones. Hermanos, el sufrimiento muchas veces viene debido a que nuestros pecados no confesados producen dolor y sufrimiento. Son las consecuencias de nuestros pecados, algunas ocasiones. Incluso esto mismo puede arrastrar a nuestras propias familias. Si estamos cometiendo un pecado grave, nuestras familias van a sufrir también las consecuencias por nosotros. Obviamente el Señor nos enseña que no se pase ese pecado de generación a generación, pero puede ser que tu familia, tus hijos sufran por lo que tú estás haciendo, por tu desobediencia. Un ejemplo muy drástico, yéndonos así, si tú le dices a tu hijo, hey, ya no salgas tanto con tus amigos, te puede pasar algo en la noche, puedes sufrir, no tomes, y de repente el Señor se lo lleva, pues fue consecuencia de los pecados que él estaba cometiendo. ¿Y quiénes van a sufrir? Por nuestras familias, por la desobediencia. Es por eso que el pecado trae consecuencias y nosotros debemos de ser bien inteligentes para saber si las pruebas, el sufrimiento que viene en nuestras vidas es por causa de Cristo o por causa de nuestros pecados. Versículo 15 dice que ninguno de ustedes padezca como asesino, ladrón, malhechor. Inclusive también viene otra palabra que es, se me fue, entrometido, malhechor o entrometido. Quiero decirles que todos estos son pecados, pero Pedro los enumera, digámoslo así, de una manera en la que el pecado de asesinato aparezca en primer término, el de ladrón en segundo, el de malhechor en tercero y el entrometido en cuarta posición, pero digamos que viene de mayor a menor. Pero no hay pecado así, hermanos. El problema es que no hay pecado clasificado de mayor a menor.
El problema es que todos están en una misma línea. Tanto como el asesino, como el que dice chisme, es un pecado. No hay pecado ni mayor ni menor. Y por eso es que Pedro los pone en esa misma posición. Y añade que si sufres como cristiano, no te avergüences en el versículo 16. En Hechos del 12, del 5 al 11 dice, además, han olvidado la exhortación como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. El versículo 7 dice, es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos partícipes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus? Versículo 10 dice, porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él, se refiere al Señor, nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Gálatas 6:7 dice, y no se dejen engañar, de Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Corintios 11, del 31 al 32 dice, pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Hermanos, aquí vemos que el sufrimiento por pecado trae consecuencias naturales de disciplina divina, pero el sufrimiento por Cristo trae una prueba purificadora que trae gloria. Versículo 17 de Pedro que estamos viendo dice, el juicio comienza por la casa de Dios. Pedro mismo dice que el juicio comienza por nosotros, por su iglesia. Así como un médico primero diagnostica antes de tratar a las personas, nosotros como cristianos debemos discernir e interpretar por qué estamos sufriendo. Discernir antes de interpretar por qué estamos sufriendo. El sufrimiento por pecado requiere arrepentimiento. El sufrimiento por la obediencia requiere perseverancia. Hazte preguntas si estás padeciendo alguna especie de sufrimiento, prueba en tu vida. ¿Estoy sufriendo por desobediencia o por algún pecado? ¿Me está corrigiendo Dios o debo arrepentirme? ¿Estoy sufriendo por obedecer a Cristo o por mis errores? Si es por pecado, no tenemos más que arrepentirnos, mirar a la cruz. El Señor es fiel, que nos perdona nuestros pecados, pero si no lo confesamos, si no confesamos ese sufrimiento, ese pecado que estamos arrastrando, hermanos, tenemos que sufrir la consecuencia del mismo. Pero si estás padeciendo por esto, hermano, arrepiéntete, pídele perdón al Señor. Todos los días el Señor renueva su misericordias con nosotros. Si es por Cristo, sigue perseverando con gozo. No te rindas. Sí podemos, hermanos. Una vez que comprendemos la causa de la prueba, Pedro nos muestra la actitud final. Es cómo descansar en Dios mientras la atravesamos. Y si ya evaluaste la causa y estás caminando correctamente, Pedro te invita a la actitud final, que es entregarte totalmente a Dios. Encomienda tu alma, encomiéndate a Dios. En el versículo 19 dice, así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador haciendo el bien.
Esto está en 1 de Pedro 4:19 que estamos estudiando. Y esta es la actitud final ante la prueba, es confiar plenamente en Dios y seguir haciendo el bien. Y la Biblia confirma esta verdad espiritual. En Salmos 37:5 dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Proverbios 3, del 5 al 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará sus sendas. Filipenses 1:6 dice: estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Hermanos, no hay de otra. Si estamos padeciendo, tenemos que confiar en el Señor. Muchas veces no entendemos por qué estamos sufriendo. Muchas veces cuando estamos padeciendo alguna prueba, parece que Dios no nos escucha. Por más que estamos orando, pidiéndoles sabiduría, pidiéndole su consejo, pidiéndole a la iglesia que inclusive ore por nosotros, el Señor parece no actuar. Pero no se preocupen, estamos bien, estamos en ese proceso de prueba. Como cuando un maestro nos aplicaba un examen, el maestro siempre estaba callado, ¿verdad? Él nunca daba las respuestas del examen, él estaba viendo que nadie hiciera trampa, que se aplicara de forma correcta el examen, y después tu nota decía si tenías que aplicarte más en esa materia o cuál era el nivel de tus conocimientos. Es lo mismo, hermano, si estamos padeciendo esta prueba, encomienda tu alma a Dios, síguele pidiendo que te ayude. Él nos promete que no se va a alejar de nosotros. Él va a estar contigo en medio de esa prueba difícil. No te va a abandonar, aunque tú pienses y sientas que el Señor ya no te escucha, Él nunca nos va a abandonar. Él va a estar ahí, Él va a estar ahí. Solo tienes que tener esa comunión con Él. No hay de otra. O sea, si hay veces que por el orgullo no nos acercamos a Él. Hay veces que uno piensa: Señor, soy yo otra vez, escúchame. Y parece que al día siguiente volvemos a pecar y tenemos que ir de nuevo a Él, y al tercer día dice: ya no quiero ir con el Señor porque ya le pedí mucho perdón, muchas veces perdón. Hermanos, el Señor nos está pidiendo que confesemos nuestros pecados diariamente. Encomendarse significa poner algo valioso en manos seguras. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, pues no existía la tecnología que teníamos actualmente. No había redes sociales, no había internet, y los mensajes que se tenían que comunicar a otro campo de batalla, a otro comandante, normalmente pues lo hacían por medio de palomas mensajeras o por medio de un soldado, ¿no? Este soldado se le encomendaba el mensaje. Este mensaje muchas veces era crucial porque dependía la victoria o la derrota del ejército o del enemigo. Entonces se tenía que pensar en una persona que fuera responsable, una persona que pudiera atravesar la prueba, que pudiera atravesar el campo de batalla, las dificultades del camino, y no se escogía al soldado más irresponsable, se escogía a la persona que el comandante pensaba que podía entregar ese mensaje de extremo valor. Hermanos, debes de sentirte así, hermano. El Señor te está encomendando que pases esa prueba. Entonces, ánimo, sí se puede. Dios es llamado creador fiel en este último versículo. ¿Por qué? Porque Él te hizo, Él te va a sostener, Él no te va a abandonar jamás. En la prueba, ¿qué debemos de hacer en la prueba? Sigue orando, confía en Él, obedece, persevera, no te rindas, no retrocedas, no busques un atajo, no busques la solución más fácil, no abandones tu prueba. Dios es fiel y Él va a sustentar tu alma. En conclusión, hermanos, Pedro nos ha mostrado 4 actitudes necesarias para triunfar en la prueba. Primero vimos que debemos de esperar la prueba.
No te sorprendas si llega la prueba a tu vida, no te sorprendas si el sufrimiento llega a tu vida. No esperes un campo de flores, prepárate para la batalla. Regocijarnos también en ese mismo sufrimiento o prueba que estamos padeciendo, porque Cristo está con nosotros. Evalúa su causa para caminar en santidad, encomendarnos también a Dios, porque Él es fiel. Las pruebas no van a destruir al creyente, sino que lo transforman. No lo van a hundir, sino que te van a purificar. No te va a separar nunca de Dios, sino al contrario, te van a acercar más a Dios. Esto parece que al final de cuentas, Dios siempre termina llevándose la gloria. Al final de nuestras pruebas, sea la decisión de Dios buena para nuestras vidas o sea un no rotundo, siempre el Señor se termina llevándose la gloria. Hermanos, si hoy estás sufriendo, no estás solo. Cristo sufrió más antes que tú. Cristo está contigo ahora y Cristo también te va a recibir un día en su gloria. Y Pablo escribe lo siguiente a los filipenses, después de que conocimos el sufrimiento que Pablo atravesó. Mira lo que escribe Pablo. Este mensaje, este versículo muchas veces es malinterpretado por su última parte. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y muchas iglesias dicen, sí, tú puedes tener triunfo en la vida. Sí, tú puedes tener esa superación personal porque todo lo puedes en Cristo que me fortalece. Pero ese no es el contexto. Ese no es el contexto que Pablo nos está escribiendo. Después de entender el padecimiento de Pablo, dice Pablo, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como también de tener hambre, de tener abundancia como sufrir necesidad. Y después dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ven cómo el contexto cambia? No es un contexto de prosperidad, la última parte, no. Nunca hemos visto esa parte de prosperidad en la Biblia, en nosotros, sino después de conocer el contexto, todos los sufrimientos, todas las pruebas que vienen a nuestras vidas, las vamos a poder superar. ¿Por medio de quién? De Cristo que está fortaleciéndonos día con día. De Cristo que no se va a apartar de nosotros en ningún momento. En Él tenemos que tener la esperanza, solo en Cristo, hermanos. Por último, hermanos, este versículo dice, el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Versículo 14. Pues este es el mensaje, hermanos, que Dios los bendiga y vamos a orar. Padre, te damos gracias, mi Dios, te damos gracias, Señor, porque hemos aprendido, Padre, que a pesar del sufrimiento, a pesar de la angustia, Señor, que podemos vivir, hay otras personas que están padeciendo más que nosotros. Y nuestro sufrimiento muchas veces no se compara con el sufrimiento de otras personas. Tomamos de ejemplo a Pablo, Señor, que él padeció, Señor, padeció hambre, padeció por ti latigazos, encarcelamiento, Señor. Pero al final de cuentas, Pablo, Señor, terminó viendo tu gloria. Señor, te suplicamos que a través de tu Hijo amado Jesucristo, a través de tu Espíritu Santo, Señor, día con día nos estés fortaleciendo de las pruebas, el dolor que estamos sufriendo. Padre, estoy seguro que en este momento tu iglesia aquí presente está pasando por alguna prueba. Una prueba de carácter, alguna prueba con algún familiar, Señor. Algún tipo de enfermedad, Señor. Señor, inclusive hasta puede ser que haya necesidad económica aquí en esta tu iglesia. Señor, pero te suplicamos, Señor, que después de padecer un poco podamos entender cuál es esa enseñanza que tú tienes para nosotros. Al final, Señor, tú te llevas la gloria, tú te llevas la honra, Señor. Enséñanos, Señor, a ser más pacientes a través de la prueba. Enséñanos a mirar más a tu Hijo amado Jesucristo en momentos difíciles. Padre, te suplicamos también que si estamos padeciendo alguna prueba, estamos padeciendo algún sufrimiento por algún pecado no confesado delante de ti, Señor, te suplicamos, Padre, que nos perdones ese pecado que
a veces por el orgullo, por el valor propio, Señor. No queremos hacerlo, Señor. Perdónanos, Señor. Gracias, Padre, por este mensaje. Y, Señor, que tu Hijo siempre sea exaltado en cada predicación, Señor. Que sea exaltado en cada momento de nuestra vida. Que sea exaltado, Señor, con nuestros propios hijos, nuestros vecinos, Señor. Danos ese valor para poder compartirlo. Así como Pablo tuvo ese valor para compartirlo a sí mismo, enséñanos a nosotros a tener ese mismo valor que Pablo tuvo. Gracias, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.